El arrepentimiento aún crepita por las esquinas de las pantallas, y el reino de Sombros es destrozado por el pico de un cuervo sin noche, que golpea la felicidad como un durazno a punto de podrirse. Bueno, ese es uno de los textos que he venido trabajando a lo largo de la semana, siguiendo un poco las estrategias que les he comentado en videos anteriores, y que hace parte de este proyecto que pues por el momento se llama Épica del Caos. Como parte de la introducción de este proyecto, quiero tratar de esbozar el contexto en el cual se va a desarrollar la historia. Y esto me llevó a pensar en algo muy particular a partir de una pregunta que creo que nos han hecho a todos y que todos respondemos de una manera similar. Cuando nosotros nos estamos dedicando a algo que eventualmente significa hacer ciertos sacrificios, esforzarse, o que tal vez no nos va a generar las ganancias que esperamos, la gente nos pregunta ¿por qué hacemos esto? A lo que usualmente pues uno responde porque me hace feliz. Pero entonces uno se tiene que preguntar pues ¿qué es esto de ser feliz, no? Uno ¿por qué considera que esto es un criterio válido para justificar las cosas que uno hace? No es como que las cosas solo nos hacen felices o infelices. Creo que la existencia tiene una gama mucho más amplia de experiencias y estas no son las únicas. Por eso el día de hoy voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que encontré en el texto La fábrica de la infelicidad de Franco Berardi, libro que ya cuenta con aproximadamente unos 20 años. La edición que yo tengo es del 2003, pero el cual todavía creo que está vigente, tiene muchas cosas que eventualmente todos van a ver como que nos tocan de alguna manera. Lo que voy a hacer básicamente es hablar de la primera parte del libro, en la cual Berardi va a dar cuenta de cómo vamos a pasar a un nuevo modo de producción en el cual la felicidad ya va a estar inserta, digamos, como un criterio de valor, como un objetivo en la vida, así como la autorrealización, viendo que esto pues no sucedía antes. Me acuso de ser diferente, pero solo amo las mismas cosas que el resto, mas cuando llega la hora de dormir, mirando todos a un mismo sitio del deseo, nos molestamos por la falta de comprensión. Y es que el deseo comunica tan poco, consumo, consumo y consumo, y todavía me siento tan roto. Lo primero que hay que tener en cuenta para entender la tesis de Berardi es que el mundo no es como lo fue hace 50 años. Esto parece como una obviedad, pero vale la pena recordar esto porque a veces parece que se nos olvida. Durante este tiempo, el modelo de producción económico predominante era el taylorista, industrial y de masas, en el que el papel del trabajador era fundamentalmente manual. Entonces, durante este tiempo, el contexto laboral, el ambiente de trabajo era frío y monótono, y se consideraba que en el trabajo o el ámbito laboral robaba la autenticidad de la persona, no le permitía explotar todas aquellas singularidades que tenía y coartaba su deseo de ser y de relacionarse de formas muy particulares con el resto. De manera que la lucha común de los trabajadores era contra la alienación, que es precisamente el robo de la autenticidad de la persona. Y la autorrealización vendría a ser la demanda que haría las veces de un resorte de transformación social, es decir, es el que va a inyectar energía y motivos a muchas de las personas que durante los años 70 y los años 80 lucharon por ciertas transformaciones que eventualmente se dieron, aunque no de la forma en que ellos las esperaban. En este contexto de insatisfacción es que se va a dar el cambio material que permitirá al capitalismo seguir la cuerda de estas demandas sin dejar de crecer como un sistema económico muy particular. El primer factor va a tener que ver con la automatización de los procesos de producción. En primer lugar, nos vamos a encontrar con la automatización como tal y con el control numérico, que es el gran cambio o el gran avance de los años 70. Y de los 80 en adelante nos vamos a encontrar con la informatización o digitalización de los procesos productivos, que ya es el momento en que nosotros nos encontramos. Estos procesos avanzaron muy rápido y en realidad no encontraron muchos obstáculos porque hacían parte de los esfuerzos por un objetivo que era común tanto para los empleados como para los empleadores, que era la reducción del esfuerzo, el incremento de la velocidad de producción y con ello la reducción del tiempo de trabajo. Ahora, pues porque era de interés en cada uno, eso sí ya es diferente, ¿no? Cada uno tenía sus motivaciones distintas. En este nuevo modelo de producción, entonces, las facultades cognitivas son las que van a liderar las fuerzas de trabajo y las peculiaridades personales son aquellas que van a ser valoradas como tal.
Hay una cosa que es bien particular y es que si bien en esa época industrial tardía ya se quejaban de la homogeneización del individuo en medio de los procesos de producción, ahorita vamos a llegar a una homogeneización que es mucho más fuerte que la de esa época y se va a dar por la construcción de un entorno muy particular que es el del escritorio. No importa cuál sea nuestra profesión, para la mayoría de nosotros, nuestro trabajo va a consistir en sentarnos frente a un computador, presionar las teclas de un teclado. Vamos a sufrir de los mismos dolores, las mismas tendinitis, nuestros cuerpos van a tomar los mismos gestos, vamos a tener los mismos problemas de vista, vamos a tener los mismos problemas de falta de sueño que genera el estar frente a una pantalla mucho tiempo seguido. Y por ende, pues digamos también nuestra estética ya no va a depender de nuestro trabajo, sino que como que ya va a estar más guiada por otras tendencias. Lo que nos va a diferenciar entonces son nuestros conocimientos. En particular y en el periodo actual, esto va a tener que ver con nuestras habilidades o capacidades para manejar ciertos servicios, programas o aplicativos. Y en esto va a residir la peculiaridad y la especificidad de nuestra forma de desenvolvernos en el trabajo. Pero entonces Berardi se va a preguntar en qué momento la felicidad se va a insertar en la mente de las personas como un criterio válido para comprender y para justificar nuestras actividades laborales. ¿En qué momento pasamos de que el trabajo no era el ámbito, digamos, de la felicidad, sino más que nada una obligación, a pasar a ser personas que supuestamente nos realizamos a través de nuestro trabajo? Y para explicar esto, él nos va a hablar de tres dinámicas o de tres fenómenos sociales que van a redundar en la transformación de las relaciones que nosotros tenemos con los demás, no solo en términos personales, sino como una sociedad como tal. El primero tiene que ver con la adopción de la competencia como el principio rector de las relaciones con los demás. Con anterioridad, nosotros éramos, digamos, una parte en una jerarquía y éramos dependientes un poco de esa jerarquía. A pesar de ciertas situaciones laborales que no eran adecuadas, nosotros nos librábamos de muchas responsabilidades como trabajadores. Sin embargo, en la actualidad nosotros ya venimos a ser como empresa. Somos nosotros mismos quienes tenemos que velar por nuestra seguridad social. Somos nosotros mismos quienes tienen que velar por su propia educación, por prepararse, por estar actualizados frente a los constantes cambios que se están dando. Y son tantas las cosas que nosotros tenemos que abarcar en este proceso de desarrollo como personas que nos es muy difícil pararnos a esperar a alguien o incluso arrastrarlo. En la competencia, el otro ya no va a ser el referente de nuestra realización, sino va a estar en el trabajo. El trabajo es el que me va a realizar a mí, el que me va a dar la plata para eventualmente yo consumir y bueno, pues hacer esas cosas que me van a hacer sentir bien. En segundo lugar, va a hablar de la prevalencia de los dispositivos y servicios tecnológicos y en especial tiene que ver con la forma en que nosotros estamos generando las emociones que estamos experimentando o con las cuales permeamos las cosas con las que nos estamos relacionando. En palabras más simples, esto quiere decir que cada vez nuestras emociones van a estar más mediatizadas por las tecnologías con las cuales nos estamos relacionando. Inicialmente tiene que ver, por ejemplo, con esto que muchas veces se critica, las llamadas virtuales, de las clases virtuales, del trabajo virtual, que mucha gente dice que es necesario el cara a cara, el estar presente, la presencialidad, pero, y lo más importante, es cómo a través del ciberespacio nosotros estamos viendo forjados nuestros deseos, la forma en que queremos vernos, la forma en que queremos que se vean las personas con las que nosotros queremos relacionarnos. Esto eventualmente no solo responde a preguntas que nosotros tenemos, sino que nos pone unos estándares sobre los cuales nosotros vamos a evaluar las cosas. Y el último cambio que nos va a hablar Berardi tiene que ver con la aceleración de la vida, que provoca que no seamos conscientes de los estímulos a los cuales estamos expuestos y por ello estos estímulos van a perder intensidad. Es decir, en el ciberespacio no hay límites, ahí la información va a incrementar e incrementar, los estímulos cada vez son muchos más, vamos a estar bombardeados de manera cada vez más intensa y recurrente por información de todo tipo, que nos quieren vender, que nos quieren convencer de cosas, que quieren que los apoyemos en sus proyectos políticos, que quieren que nos unamos a sus empresas, pero lo que él va a llamar el cibertiempo, que es básicamente nuestro cuerpo y espíritu enfrentándose a eso, pues no es ilimitado, nosotros nos saturamos, no tenemos la capacidad de asumir las cosas, de procesarlas, y en este flujo constante de estímulos que no somos capaces de disfrutar del todo, ahí van a entrar las demás personas. Finalmente, por eso es que la gente termina siendo desechable,
porque no tenemos ya ni las disposiciones ni el tiempo para ser conscientes de los estímulos que esa otra persona genera en nosotros. Entonces, básicamente, la gente va a transitar en nuestra vida como si fueran shorts o como si fueran videos de TikTok. Estos son los factores que hacen que incremente la ansiedad y la depresión, que son las dos patologías que van a caracterizar el periodo actual y que para Berardi son dos caras de una misma moneda. La ansiedad, él le hace un seguimiento y se da cuenta que no es una patología que esté muy trabajada en la psicología, sino hasta hace muy poco, y no sabemos mayor cosa de ella. Pero él la explica precisamente con ese desfase que les hablo entre el ciberespacio y el cibertiempo, es decir, entre lo que genera la tecnología y la capacidad de nosotros de poder asimilarla. En la ansiedad sentimos que el mundo se sale de control, que no tenemos alcance a nada, que no hay un suelo firme en el cual pisar, en el cual basarnos, un mundo en el que hay que hacer tantas cosas como yo, como persona, que finalmente esa tarea de ser uno mismo agota, cansa. Y la depresión, pues, es la otra cara de esa intensidad, ¿no? Nos apagamos, nos cansamos, llegamos a esa conclusión de que las cosas no tienen sentido, no nos sentimos motivados a hacer las cosas. Y finalmente nos va a decir Berardi una cosa que creo que es la más importante de todas. Y es que nosotros usualmente sabemos como un poco de esto, ¿no? Tenemos la intuición de la relación que existe entre el mundo actual y la depresión. Pero entonces lo que usualmente cree la gente que sucede es que el capitalismo falla o nosotros no somos capaces de responder a ello y nos vamos a sentir tristes. Es decir, la depresión es una consecuencia de... Pero este filósofo nos va a decir que es precisamente el sentirnos tristes, el estar deprimidos y ansiosos, lo que permite que el sistema capitalista sea lo que es hoy. Y esto nos lleva a la conclusión de que si nos importa tanto la felicidad, es porque nos sentimos infelices. Y en este sentido el capitalismo va a funcionar como aquel productor de modelos de felicidad detrás de los cuales nosotros nos vamos a dirigir. Pero en realidad estos modelos no son tan viables, no son plausibles, porque la comunidad se ha disgregado. El amor se ha perdido entre placeres que no somos capaces de asimilar y el trabajo parece ser lo único que nos queda. Y es por eso que constantemente nos estamos identificando con nuestros trabajos. Hay un grito que rompe la felicidad, que le permite ver su cuerpo, siendo llave, que abre un paso hacia Noctara. Vedran se da cuenta que no es feliz. En consecuencia, y bueno, pues volviendo a este tema del comienzo, pues de esta pregunta y como esta inquietud sobre la felicidad que me llevó a trabajar estos textos a lo largo de esta semana, pues llego a la conclusión de que también hago parte de las cosas de las cuales están hablando. Es muy complicado sustraerse del mundo y no participar de los problemas, ¿no? No me siento con el descaro de decir que soy infeliz. Sería una mentira, una exageración. Tengo muchas cosas buenas en la vida, pero sí estoy triste como la mayoría de nosotros. Ese es nuestro punto de partida. Y es de acá donde va a nacer la épica del caos que voy a venir trabajando. Y estoy seguro que en estos proyectos no encontraré la felicidad, pero espero encontrar la transformación que me permita gozar de todas las experiencias en su justa medida, con sus matices e intensidades, encontrar en la vida una riqueza mucho más amplia que aquella de la felicidad y la infelicidad, del trabajo y el desempleo, de consumir o no consumir. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Ya saben, si les gusta, denle a like, compártanlo, dejen sus comentarios. Los invito a que si quieren escribir algún texto poético corto en los comentarios, lo hagan, pues para que todos lo veamos, lo podamos compartir, comentar, pues con respeto, obviamente. Y no siendo más, nos vemos en el próximo episodio.